La ciudad era un monstruo de latidos ajenos, y yo un glóbulo rojo perdido en sus arterias de asfalto. Cada día mis pasos me llevaban por la misma ruta, un peregrinaje sin fe hacia un trabajo que me vaciaba el alma gota a gota. En ese trayecto, mi único ancla, mi único faro en la niebla de la rutina, era él. Estaba siempre en el mismo banco de hierro forjado, frente a la fuente de los querubines mudos, en la pequeña plaza que la modernidad había olvidado cómo devorar. No pedía nada, no extendía la mano ni buscaba la mirada de los transeúntes. Simplemente existía, envuelto en un abrigo que había sido gris en una vida anterior y ahora era del color del tiempo mismo. Su barba era un nido de escarcha, y sus manos un mapa de venas y arrugas que descansaban sobre sus rodillas con la quietud de las raíces de un árbol milenario. La gente pasaba a su lado como el agua de un río rodea una roca. Lo veían sin verlo. Era parte del paisaje, una estatua de carne y hueso dedicada al olvido. Pero yo sí lo veía. Veía cómo sus ojos, dos pozos de tiempo estancado, seguían el vuelo de las palomas o se perdían en la danza de las hojas secas que el viento arrastraba por el suelo. Había en su quietud una dignidad que me desgarraba. No era la resignación del vencido, sino la paciencia de quien ha visto nacer y morir imperios desde la atalaya de su propia alma. Durante meses fui una espectadora cobarde. Mi corazón se encogía al pasar, un nudo de empatía y de un miedo inexplicable. ¿Miedo a qué? ¿A su pobreza? No. Miedo a la inmensidad de la soledad que emanaba de él, porque era un espejo de la mía. Ese martes el cielo de otoño lloraba una llovizna fina y persistente que calaba hasta los huesos. El aire olía a tierra mojada y a melancolía. Al pasar junto a la panadería de la esquina, el aroma del pan recién horneado me golpeó como un recuerdo cálido, una memoria de un hogar que ya no tenía. Y entonces lo decidí. Entré y compré una hogaza grande, de corteza crujiente. El pan aún estaba tibio, una pequeña hoguera en mis manos. Añadí un trozo de queso curado y 2 manzanas rojas, brillantes como joyas. No era caridad lo que sentía, o al menos no solo eso. Era una necesidad imperiosa de construir un puente, de lanzar una cuerda a través del abismo que nos separaba, a él de mí, a mí del resto del mundo. Con el corazón martillándome en las sienes, me acerqué a su banco. La llovizna había dibujado perlas oscuras en la lana raída de su abrigo. Él no levantó la vista hasta que mis zapatos se detuvieron frente a los suyos. Entonces alzó la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los míos. Por primera vez me sentí completamente vista, descifrada hasta la última sílaba de mi ser. No había sorpresa en su mirada, ni súplica, solo una calma profunda, abisal. «Para usted», murmuré, y mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Le tendí la bolsa de papel. Sus dedos, nudosos y fríos como ramas en invierno, rozaron los míos al tomarla. Fue un contacto efímero, pero sentí una sacudida, una corriente de algo antiguo y poderoso. Él miró el contenido de la bolsa, luego me miró a mí de nuevo. Una levísima curva se dibujó en sus labios, una sonrisa que no llegó a nacer del todo, pero que iluminó su rostro como el sol pálido de la mañana. «El pan huele a recuerdos», dijo. Su voz era un susurro de hojas secas, un crujido de papel viejo, grave y extrañamente melodiosa. «Siéntate, niña, el frío comparte mejor su soledad». Obedecí sin dudar. Me senté a su lado en el banco húmedo, sintiendo el frío del hierro a través de mi abrigo. Nos quedamos en silencio, escuchando el murmullo del agua en la fuente y el siseo de los coches a lo lejos. Partió un trozo de pan con una delicadeza que me sobrecogió y me lo ofreció. Lo acepté. Comimos juntos, compartiendo el silencio y el calor humilde de la hogaza. Cuando terminé mi trozo, él no había probado bocado. Sostenía el suyo en la mano, observándolo como si contuviera el secreto del universo. Luego, sus ojos se fijaron en mis manos, que descansaban nerviosas sobre mi regazo. «Esas manos», dijo, y su voz se cargó de una resonancia nueva, un eco de asombro. «Conocí unas manos así una vez,
Finas, ágiles, manos hechas para crear cosas diminutas y precisas, manos que podían reparar el corazón de un reloj y con él el tiempo mismo. Bajé la vista hacia mis propias manos, extendidas sobre la tela áspera de mi abrigo. De pronto me parecieron extrañas, apéndices de una vida que no reconocía del todo. ¿Manos de creadora? Eran manos que tecleaban informes sin sentido, que sostenían tazas de café tibio, que se aferraban a la barra del metro en un intento de no caer. Manos funcionales, anónimas. La idea de que pudieran albergar la magia de reparar el tiempo mismo me pareció una fantasía cruel, una flor exótica brotando en el desierto de mi existencia. No sé nada de relojes, respondí con una sinceridad que me desnudó el alma. Apenas sé qué hacer con mi propio tiempo. Él asintió lentamente, como si mi respuesta fuera exactamente la que esperaba. No apartó la mirada de mis manos. No es el engranaje lo que importa, niña. Es la intención, la paciencia, la fe en que hasta el mecanismo más roto puede volver a encontrar su ritmo. El hombre que conocí era un maestro en eso. Su taller era un santuario suspendido en el ámbar del tiempo. Olía a aceite de enebro, a madera vieja y al polvo de latón de los segundos que se desprendían de los engranajes. Cientos de relojes colgaban de las paredes, cada uno con su propio pulso, creando una sinfonía desacompasada que, de alguna manera, sonaba a la armonía más perfecta. Su voz me envolvía, y la plaza gris se desvaneció. Ya no oía el tráfico, solo el eco de 1000 tic-tacs en mi imaginación. Podía ver el taller, la luz dorada del sol filtrándose a través de una ventana empañada, iluminando constelaciones de diminutas piezas de metal esparcidas sobre un banco de trabajo. La gente le llevaba sus relojes rotos, continuó, pero en realidad le llevaban sus vidas fracturadas. Le llevaban el reloj de bolsillo del abuelo que se detuvo el día de su muerte, el reloj de pared que enmudeció cuando el último hijo se fue de casa, el pequeño reloj de pulsera que una amante dejó sobre la mesilla de noche antes de desaparecer. Eran más que máquinas, eran corazones de metal que habían dejado de latir. Guardó silencio un momento, y el peso de todas aquellas historias pareció posarse sobre sus hombros encorvados. Partió otro trozo de pan, esta vez para él, y lo masticó con una lentitud ceremonial. Él no solo reparaba los muelles y las ruedas, escuchaba el silencio que el reloj había dejado atrás, y al devolverles el sonido, les devolvía un trozo de esperanza. Les recordaba que el tiempo, incluso después de la mayor de las pérdidas, sigue avanzando, que el futuro aún no ha sido escrito. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Había algo en su relato, una corriente subterránea de dolor personal que lo tenía todo de una profunda melancolía. No era solo la historia de un relojero, era su propia historia, contada a través de un velo. ¿Y las manos?, pregunté en un susurro. ¿Las manos que se parecían a las mías? Una sombra cruzó su rostro, tan fugaz como una nube pasando frente al sol de invierno. Eran las suyas, dijo, las del relojero. Su nombre era Elías, y sus manos... sus manos tenían la misma arquitectura delicada, la misma promesa de destreza en la curva de los dedos. Elías no solo reparaba relojes, él los entendía. Decía que cada uno guardaba un eco, un momento preciso que su dueño había deseado detener para siempre. Un primer beso, una última palabra, una risa infantil en un jardín de verano. Y él, con su arte, podía a veces oír esos ecos. El frío de la llovizna se intensificó, pero yo ya no lo sentía. Estaba atrapada en el calor de su narración, en el pequeño taller mágico que había construido con sus palabras. ¿Quién era este hombre que hablaba con la cadencia de un poeta y llevaba en los ojos la geografía de un centenar de vidas? Hizo una pausa, y sus ojos, dos fragmentos de cielo nublado, se clavaron en los míos. El aire se espesó con el peso de las palabras no dichas. Pero había un reloj, su obra maestra. No lo hizo para ningún cliente, lo construyó para sí mismo. No era de oro ni de plata, estaba hecho de madera de olivo y cristal de lágrima. Y no medía el tiempo que pasa,
medía el tiempo que se queda, el peso de un recuerdo, la duración de un adiós. Un escalofrío recorrió mi espalda, uno que no tenía nada que ver con el frío del banco. Sentí que no me hablaba de un reloj, sino de algo mucho más grande, de un destino, de un secreto, que como un mecanismo delicado y antiguo acababa de empezar a desvelar sus primeros engranajes ante mí. El tiempo que se queda. La frase se quedó flotando entre nosotros, suspendida en el aire húmedo como una mota de polvo en un rayo de sol. No era una medida, era un sentimiento. Era el peso del último abrazo, el eco de una risa en una habitación vacía. Era el fantasma de todo lo que amamos y perdimos, negándose a convertirse en ceniza. La ciudad, con su prisa febril y su obsesión por el mañana, nunca entendería un artefacto así. Pero yo, en el estancamiento de mis días, lo entendí de una forma visceral y dolorosa. ¿Y funcionaba? Mi pregunta fue apenas un aliento, temeroso de romper el hechizo que sus palabras habían tejido a nuestro alrededor. Él bajó la vista hacia el trozo de pan que aún sostenía. Parecía más viejo de repente, como si el simple acto de recordar hubiera añadido otro anillo de edad a su ser. Oh, sí, demasiado bien. Su voz se quebró en la última palabra. No hacía tic-tac. Su mecanismo no contaba segundos, sino que los pesaba. Cuando lo sostenías, su corazón de madera de olivo vibraba suavemente contra tu palma. Y no oías un sonido, sino que sentías una resonancia, una melodía silenciosa que te transportaba. Te devolvía el calor de un sol que ya se había puesto, el perfume de unas flores que hacía mucho se habían marchitado. Te devolvía el tacto de una piel que ya era solo memoria. Un viento helado se coló por la plaza, agitando las ramas desnudas de los árboles que se arañaban unas a otras con un sonido de huesos. Me abracé a mí misma, pero el frío que sentía ahora nacía muy adentro. Elías lo construyó para ella, para Alba. Pronunció el nombre como si fuera una oración sagrada, una palabra frágil que pudiera romperse. Ella era la luz de su taller, el ritmo que acompasaba todos sus relojes. Cuando ella se fue, se llevó todos los calendarios con ella. El futuro se convirtió en un país extranjero al que él ya no tenía pasaporte. Así que construyó un reloj que no avanzaba, sino que profundizaba, un ancla para no quedar a la deriva en el océano del presente. Pude verlo. Pude ver a Elías, el relojero de manos delicadas, encerrado en su santuario de tiempo, intentando construir una jaula para un fantasma. Cada pieza, cada engranaje, una lágrima convertida en metal. Cada vuelta de destornillador, un intento desesperado de rebobinar la vida. Pero el tiempo que se queda es una prisión de ámbar, niña, hermosa pero mortal. El reloj le devolvió a Alba, sí, pero se la devolvió tan vívidamente que el mundo real se convirtió en una sombra pálida. Elías dejó de comer, dejó de hablar con sus clientes, pasaba los días y las noches con la mano sobre el reloj, perdido en los jardines de su memoria. El reloj no solo medía el peso de un recuerdo, lo alimentaba, lo hacía crecer hasta que devoraba todo lo demás. Lo mantenía con vida, pero le impedía seguir viviendo. El anciano levantó la mirada del pan y la posó en sus propias manos. Estaban temblando, no por el frío, sino por el peso de la historia que cargaban. Vi en ellas no el mapa de un extraño, sino el paisaje devastado de Elías. Un día, el hombre que le llevaba la leche lo encontró casi consumido. Le arrancó el reloj de las manos y lo arrojó contra la pared. No por maldad, sino por desesperación. Quería salvar a su amigo del abrazo de un fantasma. El silencio que siguió fue más denso que cualquier palabra. El agua de la fuente de los querubines parecía haber enmudecido. Pude oír el latido de mi propio corazón, un tambor torpe y asustado. Dijo, y su voz era ahora la de un hombre que se ahoga. Su corazón de madera de olivo se astilló, y su cristal de lágrimas se hizo añicos, y con él se rompió Elías, porque al romperse el reloj, el recuerdo no desapareció, solo se fracturó en 1000 pedazos afilados.
Ya no tenía el calor de Alba, solo tenía el dolor de su ausencia, multiplicado por cada esquirla de cristal. Perdió la fe en sus propias manos. Las vio, su voz se apagó y sus ojos anegados encontraron los míos. Como herramientas inútiles, traidoras, manos que habían construido una prisión perfecta, pero que eran incapaces de encontrar la llave. Mi aliento se anudó en mi garganta. El secreto no era solo la historia de un reloj mágico, el secreto era el hombre que tenía delante, la barba de escarcha, el abrigo del tiempo, la quietud de raíz milenaria. No era un espectador, era el protagonista. Y entonces su mirada volvió a mis manos, y en ella ya no había una simple curiosidad, sino una intensidad febril, una súplica antigua, la última brasa de una hoguera casi extinta. He estado sentado en este banco durante años que ya no cuento, susurró, inclinándose hacia mí, su voz cargada de una urgencia que me hizo temblar. Viendo pasar las manos de miles de personas, manos apresuradas, manos vacías, manos indiferentes. He estado esperando, niña, no unas manos como las suyas, he estado esperando tus manos. El aire se solidificó en mis pulmones. Sus palabras no fueron un ruego, sino un veredicto, el final de una búsqueda milenaria que, por un capricho incomprensible del destino, había terminado en mí. El hombre del banco ya no era un anciano anónimo, era Elías, el relojero, un náufrago del tiempo varado en la orilla de mi anodina existencia. El mundo se inclinó sobre su eje, y por un instante vi a través del velo de los años. Vi al artesano de manos ágiles bajo la piel arrugada, vi el polvo de latón y la luz ambarina de su taller en el fondo de sus pupilas acuosas. ¿Mis manos? Logré articular, la voz rota en un hilo incrédulo. Son manos torpes. Yo rompo cosas, no las arreglo. Soy nadie. Una sonrisa triste, una ruina de lo que debió ser una expresión hermosa, se dibujó en su rostro. Ser nadie es el mejor punto de partida, niña. Las manos que están llenas no pueden recibir nada. Las tuyas están vacías, pero no son débiles. Tienen la forma de la pregunta, la misma forma que tenían las mías antes de que creyera conocer todas las respuestas. El orgullo fue el aceite que oxidó mis engranajes. Tú no tienes ese veneno. Tienes el vacío. Y solo desde el vacío se puede empezar a construir de nuevo. Me miró con una intensidad que era a la vez una súplica y una orden. Yo no puedo tocarlo. Mis dedos ya no recuerdan el lenguaje del metal y la madera, solo recuerdan el temblor del fracaso. Cada vez que intento acercarme a sus piezas, siento el filo del cristal roto cortándome el alma. Veo el rostro de Alba fracturarse una y otra vez. Mis manos construyeron su prisión y ahora están malditas para no poder abrirla jamás. Pero tú no la conociste, tú no cargas con mi culpa. Tus manos están limpias, podrían tocar las piezas sin herirse, podrían escuchar su verdadera canción, no el eco de mi dolor. La magnitud de su petición me aplastó. No me pedía que arreglara un objeto, me pedía que suturara una vida, que recompusiera el corazón de un fantasma. Era una locura, una hermosa y desgarradora locura. Yo, que no sabía encontrar mi propio norte, que me perdía en las calles de mi propia ciudad, ¿cómo iba a poder navegar por el laberinto de la memoria de otro hombre? ¿Dónde está?, pregunté, y al oír mis propias palabras supe que ya había tomado una decisión. No fue una decisión racional, fue un impulso, una corriente subterránea que me arrastró, la misma que me había hecho comprar aquel pan. Era la necesidad de creer que algo, cualquier cosa, podía ser reparado. Si podía arreglar su tiempo, quizá, solo quizá, aprendería a hacer algo con el mío. Los ojos de Elías se llenaron de una luz húmeda, la gratitud de un hombre que lleva décadas hablando con las paredes y por fin recibe una respuesta. Metió una mano temblorosa en el bolsillo más profundo de su abrigo raído, un gesto lento y solemne, como un sacerdote buscando una reliquia. El movimiento pareció costarle un mundo. Lo que sacó
No fueron las piezas rotas de un reloj, era una llave. Una llave de hierro, grande y ornamentada, oscurecida por el tiempo y el óxido. Tenía la forma de un trébol en la cabeza y una complejidad de dientes que sugería una cerradura antigua y formidable. No era solo un trozo de metal, era un símbolo, la respuesta a una puerta que yo ni siquiera sabía que existía. Me la tendió y su mano rozó la mía de nuevo. Esta vez no sentí una sacudida, sino un traspaso. El peso de sus años, de su amor, de su pérdida, pareció fluir hacia mí a través del frío metal. La llave se sintió pesada en mi palma, absurdamente pesada, como si contuviera no solo el poder de abrir una puerta, sino el peso de todo lo que había detrás de ella. El taller sigue allí, susurró. Su aliento era una nube de niebla en el aire frío, atrapado en el tiempo como su dueño. Nadie ha entrado desde aquel día. Está en el callejón del suspiro, detrás de la vieja imprenta. La puerta es de madera de roble, con un pequeño reloj de sol de bronce clavado en el centro. Ya no marca las horas, como todo lo que me pertenece. Cerré los dedos sobre la llave, el metal helado mordiendo mi piel. El gesto selló un pacto silencioso. Él me había entregado el corazón de su historia, y yo, sin saber cómo ni por qué, lo había aceptado. Ya no era solo una espectadora, era la nueva guardiana del tiempo que se queda. Elías no esperó mi respuesta. Simplemente se levantó, con la lentitud de un árbol que se desarraiga, y se alejó sin mirar atrás. Su figura encorvada se disolvió en la llovizna, volviéndose una silueta, luego un recuerdo, dejando tras de sí solo el silencio, el banco húmedo y el peso imposible de aquella llave en mi mano. Me quedé allí, sentada, sintiendo el frío del hierro ascender por mi columna, un frío que ya no era de soledad, sino de un propósito aterrador y sagrado. La ciudad seguía con su pulso indiferente, pero para mí su corazón se había detenido. Solo existía el eco de una historia y la promesa de una puerta cerrada. El callejón del suspiro era una cicatriz estrecha entre dos edificios modernos, un lugar que el mapa de la ciudad había decidido olvidar. El aire allí era más denso, olía a musgo y a secretos. Mis pasos, los únicos que resonaban contra los adoquines húmedos, sonaban a profanación. Al final del callejón la vi. La puerta de roble, oscura por la lluvia y los años, con el pequeño reloj de sol de bronce en el centro, su aguja muda señalando una hora que ya no existía. Era la entrada a una tumba o a un santuario, quizá a ambas cosas. La llave giró en la cerradura con un gemido metálico, el quejido de un largo tiempo dormido al ser despertado. Empujé la puerta y entré en un aliento contenido durante décadas. El taller de Elías no estaba oscuro, sino bañado en una luz sepia que se filtraba por un tragaluz cubierto de polvo. Era exactamente como él lo había descrito, un universo suspendido en ámbar. Cientos de relojes colgaban de las paredes como mariposas disecadas, sus péndulos inmóviles, sus manecillas congeladas en un instante eterno. El aire era espeso, dulce y triste, como el perfume de una carta de amor guardada en un cajón. Olía a aceite de enebro, a madera vieja y al polvo de ayeres. Era un lugar sagrado y profundamente herido. Y allí, en el centro de todo, sobre el banco de trabajo cubierto de herramientas diminutas y delicadas, yacían los restos de su obra maestra. No era una pila de escombros, era un cuerpo. El corazón de olivo partido en dos mitades limpias, como un alma rota. A su alrededor, esparcidas como estrellas caídas, las esquirras del cristal de lágrima formaban un mapa de venas de hielo sobre la madera oscura. Sentí un dolor agudo en el pecho, un dolor prestado. Era la materialización de la pena de Elías, la anatomía de un corazón roto. Me quité el abrigo y me senté en el taburete del relojero. Durante un largo rato no hice nada, solo miré. Dejé que el silencio del taller me contara su historia, que los cadáveres de las horas en las paredes me susurraran su último tic-tac. Luego extendí mis manos sobre el desastre. Mis manos anónimas, mis manos de oficinista, se veían extrañas en aquel santuario de la precisión. Pero Elías no había elegido mis manos por su habilidad, sino por su vacío.
Con una delicadeza que no sabía que poseía, mis dedos comenzaron a moverse. No pensaban, sentían. Rozaron las dos mitades de la madera de olivo, sintiendo la fibra rota, la herida abierta. Las junté. Encajaban a la perfección, con la inevitabilidad de dos cosas que nunca debieron separarse. No usé pegamento ni herramientas, solo las sostuve, una contra la otra, virtiendo en ellas el calor de mi piel, la intención silenciosa de sanar. Y se quedaron unidas. Luego, una a una, recogí las esquirras de cristal. Eran frías y afiladas, cada una un fragmento de dolor. No intenté reconstruir su forma original, en cambio, las coloqué sobre la superficie del reloj, siguiendo las vetas de la madera, creando un nuevo mosaico. No estaba reparando el recuerdo de Elías, estaba creando uno nuevo a partir de sus ruinas. Un recuerdo donde la rotura no era el final, sino parte de la belleza, como las líneas doradas del kintsugi japonés. Mis manos no temblaban, se movían con una certeza tranquila, como si recordaran un oficio aprendido en otra vida. Cuando coloqué el último y diminuto fragmento de cristal en su lugar, el taller entero pareció contener la respiración. No hubo un clic ni un sonido, pero sentí una vibración. Una única y suave pulsación que emanó del reloj, subió por mis dedos y recorrió mi brazo hasta instalarse en mi pecho. No fue una visión, ni un eco del pasado, fue un sentimiento, una calidez abrumadora, la sensación de una paz profunda y liberadora. El perfume del enebro se mezcló por un instante con un aroma casi imperceptible a jazmín de verano. El reloj no había vuelto a la vida para atrapar a nadie, había exhalado por fin. El tiempo que se quedaba se había transformado en el tiempo que por fin podía irse. Dejé el reloj sanado sobre el banco de trabajo, su nuevo rostro de cristal fracturado brillando suavemente bajo la luz del tragaluz. Cerré la puerta del taller sin echar la llave, ya no era una prisión. Cuando volví a la plaza, el sol de la tarde se abría paso entre las nubes, tiñendo las gotas de lluvia en sus hojas de oro. El banco de hierro forjado estaba vacío. Sabía que no volvería a ver a Elías, no lo necesitaba. Su espera había terminado. Se había llevado su historia, dejando la mía a punto de empezar. Miré mis manos, ya no me parecían extrañas, eran mías. Eran manos que habían tocado el corazón roto del tiempo y le habían recordado cómo latir de nuevo, con un ritmo distinto, más suave. La ciudad ya no era un monstruo de latidos ajenos, yo había encontrado mi propio pulso dentro de ella, y al caminar ya no como un glóbulo rojo perdido, sino como alguien que conocía el secreto de los engranajes del mundo, sentí en mi bolsillo el frío y sólido peso de una llave que ya no abría ninguna puerta, pero que guardaba la memoria de haberlo hecho.